Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 18 de febrero. Vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. El título del devocional de hoy es El gran yo soy que anda sobre el mar. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acuérdense que estamos ahorita viendo los gran milagros de Jesús. Y el día de ayer, en el pasaje del día miércoles, vimos cómo Jesús alimentó a 20,000, a 25,000 personas de una manera sorprendente y milagrosa. Entonces la gente tuvo que haber reaccionado con gran asombro y muchos llegaron a decirle: queremos que tú seas nuestro rey. Entonces Jesús se quedó con la multitud, le dijo a los discípulos: váyanse al otro lado del lago, yo me quedaré con ellos y yo los voy a tratar de calmar la multitud. Y despidió a la gente, y luego dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vemos una y otra vez en los evangelios que Jesús, antes de hacer milagros, después de hacer milagros, en tiempos de tristeza y necesidad, en tiempos donde Él puede llenarse quizá de un orgullo de que, wow, sí, yo puedo ser rey, yo puedo ser una persona poderosa. Jesús busca comunión con Dios, Él busca un tiempo a solas con su Padre. Y Él siempre se mantiene en oración, escuchando la voz de Dios, discerniendo la voluntad de Dios, conociendo el corazón de Dios. Pues Jesús está en comunión con Dios cuando luego se da cuenta que sus discípulos están en graves problemas. Dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche se dividía en 4 partes y la cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la noche, donde es más oscuro y quizá más frío. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Yo también hubiera reaccionado de la misma manera. ¿Quién se hubiera pensado que Jesús podía llegar a la barca caminando sobre las aguas? Entonces, lo más lógico es que tiene que ser un fantasma. Sigue la palabra en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, escucharon la voz de Jesús, lo reconocieron: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Ven las palabras aquí? Y le doy gracias a Dios que la versión en español aquí de la Reina Valera está traducida de esta manera, porque se ve claramente lo que se ve en el griego original. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Esto lo vamos a ver al final del devocional. Vamos a ver otros versículos que hablan de Dios, de Jehová Dios, del gran yo soy y su poder soberano sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el mar. El mar era un símbolo del desorden. Era un lugar donde se creían habían espíritus malignos. Es un lugar descontrolado de maldad y oscuridad. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Vemos a Pedro que en fe se avienta y empieza a caminar, y cuando tiene sus ojos puestos en Cristo,
tiene su mirada fija en Cristo Jesús. Él puede caminar sobre el agua como lo hace Jesús, pero empieza a enfocarse en el viento, en la tempestad, empieza a dudar, y eso es lo que dice Jesús. Jesús rara vez critica a sus discípulos. Cuando lo hace siempre es por su falta de fe. Él no les dice por qué son tan lerdos y tontos y tardos de entendimiento. No, Jesús siempre le dice, oh generación de poca fe, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué dudaste? Dijo Jesús. Cuando Pedro empezó a enfocarse en los problemas, en el viento, en la tempestad, y no en Cristo, es cuando empezó a hundirse. Señor, sálvame. Y Jesús lo salva inmediatamente. Sigue la palabra, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, o de Galilea. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Así como pasó cuando Jesús bajó del barco y todos estaban buscándolo. Cuando hizo el milagro de alimentar a los 20,000, a los 25,000. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Cuál es el punto principal del pasaje de hoy? ¿El que Jesús puede caminar sobre el mar? ¿Ese milagro que nadie más puede hacer? No, el punto es su identidad de Jesús, es su identidad mesiánica. Y lo vemos en las palabras de Jesús cuando están temblando de temor los discípulos. ¿Quién eres? O sea, están así. No tengan miedo, tranquilos, calma. Yo soy, dice Jesús. Esas palabras las encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 14. ¿Se acuerdan muy bien? Dios le manda a Moisés que vaya al faraón y Moisés, siendo un poco cobarde, dice no. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, dijo Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios otra vez, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y la respuesta de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. El autoexistente, el que siempre ha existido. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El Dios que no depende de nadie. El Dios autosuficiente, autoexistente, el Dios eterno, todopoderoso, que dice su nombre es yo soy. Jesús utilizó la misma frase, las mismas palabras para apaciguar el temor de los discípulos. No teman, yo soy. Vemos la palabra en Job 9, por ejemplo, que habla del poder soberano y eterno de Dios, el poder infinito de nuestro Dios Jehová. Job 9, versículos 4 al 8. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. O dice en el Salmo 89, versículos 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Una y otra vez en el Antiguo Testamento vemos esa imagen de un mar desordenado, descontrolado, que quiere tragarse al pueblo de Dios, que quiere matar a la gente. Vemos cuando Dios parte el mar rojo, su poder soberano sobre el mar. Vemos cuando Jonás es tirado al mar y Dios lo saca del mar, de las aguas, del Seol, como dice Jonás. Vemos una y otra vez que Dios es soberano sobre las aguas.
De hecho, lo vemos en Génesis capítulo 1. ¿Cómo empieza la palabra? Que el Espíritu de Dios está sobre las aguas. Soberano, poderoso, eternamente poderoso sobre todas las fuerzas de la naturaleza, sobre el mar, sobre el desorden de este mundo, sobre el enemigo y sus demonios. Dios es soberano. Y ese es el mensaje que encontramos en el pasaje de hoy. La identidad mesiánica de Jesús y que Él es, como dicen los discípulos por primera vez en el Evangelio de Mateo, eres hijo de Dios. Y se postran ante Él en reverencia, en humildad, en temor, en adoración. Pregunta, ¿cómo vamos a reaccionar a la identidad mesiánica de Jesucristo? Vamos a postrarnos ante Él en reverencia. Vamos a adorarlo como lo hicieron sus discípulos y decir, tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres digno. El pasaje de hoy no se trata del milagro, pero el milagro nos señala, nos muestra, nos dirige, ¿quién? Al poder soberano e infinito de Cristo Jesús, el gran yo soy que anda sobre las aguas del mar. Ahora, si estás pasando por un tiempo de dificultad, de tempestad en tus vidas, quiero que te acuerdes, querido hermano, hermana, fija tus ojos en Cristo, que Él es soberano y poderoso sobre el mar, y cuando tú le clamas a Él en fe, si es su buena y perfecta voluntad, Él te puede sacar como lo hizo con Pedro. Él es todopoderoso. Es que oremos de esta manera para empezar el día de hoy, confiando en la soberanía y el poder infinito y eterno de nuestro Dios, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.